muchas veces en la registraduría probablemente se pierdan las elecciones. Pudo haber sucedido hace 4 años, ¿sí? Y probablemente suceda este 19 de junio. Inclusive ya hubo una prueba en donde mostraban como ganador a Rodolfo Hernández. Pero ¿cómo es? ¿Cómo sucede? Es muy sencillo. Es con base en la adulteración de las bases de datos que hay al ingresar la información en el conteo o la información del formato E14. En la registraduría, pues ellos ¿qué hacen allí? Allí cada uno de nosotros salimos a votar masivamente y puede que en la parte real la información dé para que gane el economista Gustavo Petro. Pero ¿qué sucede? Ya dentro de la registraduría hay un software que se encarga de contabilizar esa información. Ese software está dado en el manejo de una base de datos, en la implementación de unos algoritmos en los cuales pues dan información mediante las APIs que se instalan en los diferentes medios de consulta, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Pueden existir algoritmos malintencionados, que ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, una base de datos real donde todo el mundo consulta e ingresa la información. Por ejemplo, tenemos el formato E14 donde podemos mostrar y decir, no, aquí en esto tenemos el formato, se llenó, y aquí por ejemplo tenemos que en la mesa tal, de la zona tal, del municipio tal, el candidato de la liga tuvo 92 votos y el candidato de Petro tuvo 168 votos. Hasta ahí todo muy bien. Pero ¿qué sucede? El algoritmo se va a encargar de que la información tomada de esa fuente de manera aleatoria, mire que aquí hay una cuestión muy fundamental, que es que va a manejar de manera aleatoria. Lo estoy diciendo de manera que puede ser de esa manera el fraude que se cometen dentro de la registraduría. ¿En qué consiste esa aleatoriedad y cómo se considera el fraude? Pues muy sencillo. Por medio del algoritmo, él va a generar un conteo en el cual va a voltear los resultados, los suma, pero siempre a favor de X candidato. De lógico que ustedes ya saben cuál es el candidato que quiere que gane el gobierno. Entonces, en donde aquí tenemos 92 votos para el candidato de la liga y para el candidato Petro tenemos 168 votos, probablemente el algoritmo lo sume al contrario, ¿sí? Entonces, mira, yo hago una consulta en la página de la registraduría en donde se consulta una mesa X, una zona X, y siempre me va a mostrar la información verdadera, pero va a haber un código malicioso que va a hacer la sumatoria en las bases de datos globales y va a adulterar esa información. ¿Esa información en qué consiste? En que ya no va a tener 92 votos Rodolfo o el de la liga, sino que va a tener 168, ¿sí? Va a haber una adulteración. Puede que sean sumatorias de votos de a 1 o 2 voticos, pero todo eso cuenta. Haga de cuenta como el desfalco que existe en los bancos de a $1 o de a 1 centavo de peso para poder apropiarse de recursos. Entonces es lo mismo, mira, y tenemos acá, entonces aquí estaría perdiendo el candidato Gustavo Petro, pero que realmente pudo haber ganado, y solamente se debió a que la información que se votó en la registraduría se insertó. El algoritmo creó una base de datos real en la cual muestra, o usted puede consultar la información. Cuando usted hace una consulta, él le muestra a usted los datos reales insertados, pero internamente suma a favor de acuerdo a qué, a unas variables condicionales.
Si la información de este candidato es mayor a la del otro, súmele y réstele al otro. Eso sí, son sumas iguales, perfectamente iguales, pero que ya hay una adulteración de los resultados electorales. No olvidemos que eso es el manejo del software. Otro, el data center que utiliza la registraduría puede que sea un data center propio, ¿sí? O uno contratado, pues igualmente la corrupción aquí en Colombia pues da que todo eso es un negocio, ¿sí? Pero que esas bases de datos son almacenadas en ese data center, deben ser confiables. Por eso solicitamos a la registraduría, a la campaña de Petro, que se haga una auditoría de software, que se implemente una campaña de ciberseguridad y que hayan unos programadores de alto nivel prestos a analizar el código fuente de las bases de datos sobre el programa que maneja la registraduría para la generación de votos. Esto puede ser el fraude, así como pudo haber sucedido hace 4 años. Porque ¿qué sucede? Resulta que hace 8 años y hace 12 años cuando Álvaro Uribe llegó al poder, pues ellos utilizan otros mecanismos muy diferentes en los cuales pues se valieron del neuromarketing. Por ejemplo, decían, no, es que era JJ Rendón el asesor de Álvaro Uribe. No, mentiras. El verdadero artífice de las campañas de Álvaro Uribe fue Yuri Clarín. Con neurociencia, aplicando técnicas de neurociencia, lograron crear un código específico para poder llevar la imagen del candidato y darle la falsa seguridad democrática en la cual pues todo el mundo clamaba, pero que fue desastroso para muchas cosas, en las cuales pues está el holocausto que generaron con las más de 6.000 jóvenes de Bogotá y fuera de los demás víctimas de falsos positivos que vivieron en nuestro país. Entonces, el llamado es a eso, a que cuidemos el voto, tanto en las urnas, cuidemos el voto también en la registraduría. Mire que el cambio es ahora.